Paz a Cristo, mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Vamos a continuar con nuestra serie, Un Nuevo Comienzo. El tema que nos convoca el día de hoy se titula Pon tu fe en Jesús. Y la base bíblica se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 12, versos 2 y 3. Vamos a leerlo y después estaremos haciendo una pequeña oración para dar comienzo a este tema, hermanos. Dice, por lo tanto, en Hebreos 12, el verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado y el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. De esa forma, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a continuar con el tema, hermanos. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, Dios mío, dándote las gracias, Señor, por todas las cosas que tú has provisto, Señor, a nuestra vida, Señor. Te doy las gracias por la salud, Señor. Te doy las gracias por todo, Señor, lo que tú has puesto a nuestro alcance, Señor. Por las situaciones, Padre mío, buenas, Padre mío, y otras no tantas, Padre mío, que estamos pasando en estos tiempos, Señor, de pandemia, en estos tiempos de aflicción, de inestabilidad, Padre mío, en este mundo de inestabilidad, Señor, hasta emocional, Padre mío, en las personas, Señor. Te pido, Señor, que obres en el corazón de cada uno, Padre mío, y que cada una de las personas que escuchan esta palabra, Señor, puedan fincar su fe en ti, Señor. Puedan fincar su fe en ti, Señor. Que ellos puedan entender, Señor, que tú eres la respuesta a sus problemas, a sus preguntas, a sus interrogantes, a todo lo que ellos están pasando, Señor, tal cual nosotros igual también estamos pasando. Señor, derrama de tu bendición, Padre mío, obra, toca el corazón de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues en la introducción de este tema vamos a leerlo de esta manera. La introducción dice, consideremos lo siguiente, dice, para un nuevo comienzo, un nuevo enfoque. Esta propuesta puede ser útil luego de haber terminado un año atípico y que nos deja marcadas experiencias. La utilidad es para empezar de nuevo en la vida, pero aprovechando la capacidad de crecer con un nuevo enfoque. Jesucristo. Poner la fe en Jesús en este nuevo comienzo es darle sentido y mejor dirección a la vida, enfocados en Jesús, desarrollando la fe y usándola para una vida de bien. Despierta y motiva el interés del ser bendecido y poder seguir a Jesucristo en este nuevo año. Ciertamente, hermanos, este año que hemos pasado, ¿verdad? No ha sido un año típico como cualquier otro, ¿verdad? Este es un año especial, el 2020 que pasamos. Ciertamente estamos en el inicio del 21, pero ciertamente, hermanos, si nos hubieran dicho lo que iba a suceder el 1 de enero del 2020, hermanos, tal vez no lo hubiéramos creído, ¿verdad? Porque fue muy de repente, vino como, ¿verdad? Ahora sí que no lo esperábamos, nadie esperábamos, lo mirábamos tan lejano. Es un virus allá, una epidemia que está azotando China, ¿verdad? Es una enfermedad que está pegando por aquellos lados, ¿verdad? Y jamás pensamos al momento, ¿verdad? Que esto iba a llegar y alcanzar las proporciones que hasta la fecha todavía continúa alcanzando. Son proporciones de miles de muertos que ya hay de esta pandemia. Pero como les digo, o sea, para ese tiempo teníamos un enfoque, teníamos metas, teníamos cosas que hacer, teníamos actividades, teníamos, en fin, queríamos avanzar en ese año. Queríamos que el 2020 fuera un año grande, un año de bendición, ¿verdad? En nuestra área de vida, independientemente, ¿verdad? Cual sea. Pero nosotros incluso, ¿verdad? Recordemos aquí en la iglesia teníamos muchas actividades, todo se canceló, todo se fue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era necesario mantener la famosa sana distancia, que cada vez se hace más popular ese término, hermanos. Pero ¿qué estamos diciendo con esto, verdad? Que cada momento, hermanos, es importante saber que todas las crisis o todos los momentos difíciles son buenos también, hermanos, para poder recapitular nuestra vida, para saber qué estuvimos haciendo mal, qué estuvimos haciendo bien, qué nos trajo buenas cosas, qué nos trajeron malas cosas, ¿verdad? En medio de este tiempo que hemos estado en familia, hemos descubierto muchas cosas que tal vez no nos habíamos dado cuenta, hermanos, pero hemos, hermano, seguido adelante. Con el Señor hemos seguido adelante y el tema precisamente nos invita a poner nuestra fe en Jesús. Te hago una pregunta, ¿en qué está basada tu fe?
¿En qué está basada tu fe? Muchas veces decimos, yo creo en Dios, ¿verdad? Yo tengo fe en Dios, ¿verdad? Pero dice una parte en la palabra del Señor, dice, la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que es necesario actuar en consecuencia. Si decimos tener fe, es importante que nosotros actuemos en base a eso, ¿verdad? Dice la palabra del Señor aquí, ¿verdad? Como dice el texto. Dice, por tanto, dice, fijemos la mirada en Jesús, dice el autor y consumador de la fe. Él fue el que culminó el acto más grande de fe de la humanidad. Porque hasta el día de hoy el Señor sigue creyendo en el ser humano. Por eso continuamos vivos aquí. Por eso nos sigue dando una oportunidad más. Por eso estamos de pie todavía los que estamos respirando. Muchos ya no están, hermanos. Muchas personas ya no están vivas el día de hoy. Pero hermanos, ¿cuánto diera tal vez una de esas personas por regresar otra vez? ¿Verdad? Y poner su fe en el Señor. Dice que pongamos nuestra fe en Él. Por eso te hacía la pregunta al inicio. ¿Dónde está basada tu fe? Tal vez ahorita en los tratamientos médicos, en el avance de la ciencia, en todo. Recuerdo, ¿verdad? Poquitos años más atrás, ¿verdad? Nos admirábamos tanto, los avances tecnológicos, los avances de ciencia, la medicina ha avanzado tremendamente. Pero de repente empezamos a mirar cómo los hospitales se saturaban, cómo no hallaban qué hacer, cómo los médicos se sentían completamente, ¿verdad?, mal al no saber cómo atender a una persona enferma de coronavirus. Es triste, hermanos, pero las personas que les tocó vivir la situación, es complicado, hermanos. Recuerdo cuando nosotros nos pegó, ¿verdad?, el virus ese. También un servidor, hermano, nos atacó. Y ciertamente, hermanos, pasamos una situación un poco difícil. Gracias a Dios no llegamos a las proporciones de entrar a un cuarto de hospital. Gracias a Dios el Señor nos guardó en esta casa. Y le doy gracias a Dios por ello. Pero les digo una cosa, mi fe siempre estuvo en el Señor. Había momentos de decaimiento emocional, había momentos de decaimiento físico también. Pero más sin embargo, en medio de toda esa situación, decía, yo sé que el Señor nos ha prometido cosas, yo sé que el Señor nos va a sacar adelante, yo sé que en medio de esta situación, el Señor está en medio, tiene el control el Señor. Y empezaba yo a declarar esas palabras en mi corazón y en mi mente, cuando miraba a mi esposa que enfermó, mis hijos más grandes, incluso mis niños. Pero fue un momento tremendo. Yo recuerdo el 24 de diciembre, nunca se me va a olvidar. Fue el día que más mal me sentí. El mero 24 de diciembre fue el día en el que tal vez el año antepasado estábamos en la iglesia, estábamos gozándonos, estábamos haciendo tantas cosas. Y permítanme, hermanos, hacer este grande paréntesis porque es importante saber esto. Y yo decidí confiar en el Señor. Decidimos confiar en el Señor, mi familia y yo. Nuestra iglesia cerrada, nuestro pastor enfermo también en el hospital. Eran momentos difíciles para nosotros también. Pero en medio de todo había esa luz de esperanza, esa fe que parecía que no tenía fuerza a veces se sentía un poco más y a veces menos, pero hermanos, ahí estaba la fe. Y continuamos. Gracias a Dios salimos de esa situación y las cosas están mejorando. Ahora, la pregunta, ¿dónde está nuestra fe el día de hoy? ¿Dónde vamos a poner nuestra fe? ¿En la vacuna? ¿En el tratamiento médico? Hermano, simple y sencillamente, cuando me diagnosticaron con esto, yo llamé y pregunté, ¿hay alguna medicina que me puedan dar para esto? No, nada más estés en su casa. Fue la respuesta que me dieron. Fue la respuesta que me dieron. Recuerdo que unos días antes había ido al médico y me dieron un poco de antibiótico. Fue todo, hermanos. Y el Señor tuvo el control de nuestras vidas. Y hasta el día de hoy aquí estamos, hermano, para gloria y honra de mi Señor. Es por eso, hermano, que es importante saber dónde depositar algo tan valioso como nuestra fe. La vacuna hasta el día de hoy, estamos hablando de que este país es uno de los más grandes, más poderosos, por así decirlo, y aún así todavía no hay la suficiente vacuna para todos.
si en caso, ¿verdad?, nos tocara vacunarnos. Pero yo les digo una cosa, hermanos, ¿dónde está afincada nuestra fe? En medio de toda esta situación que está pasando, ¿dónde está nuestra fe? ¿En la vacuna? ¿En el trabajo? ¿En la economía? Mucha gente decía, recuerdo hace años, en el 2008, cuando empezó la crisis también hipotecaria aquí en Estados Unidos, mucha gente tenía bienes raíces por todos lados y iban, compraban, vendían, hacían de todo, hermanos, pero de repente la economía en un momento también se fue para abajo. ¿Y qué pasó? Había personas que estaban a punto, todos sus fondos de inversión, personas que estaban a punto del retiro. Incluso mucha gente se suicidó en aquellos años, si mal no recuerdan. Y ahora con esto de la vacuna, hermanos, con esto de la pandemia, perdón, es tan complicado. Es tan complicado, hermanos. Pero en medio de todo yo te recomiendo algo. Amigo, hermano en Cristo, pon tu fe en el Señor. Pon tu fe en el Señor. Nadie más puede hacer lo que el Señor hizo por nosotros. Él es el autor y consumador de la fe, dice la palabra. La Biblia nos habla acerca de muchos personajes que alcanzaron el nivel de fe. A Abraham se le llama el padre de la fe, ¿verdad? En muchas partes de las escrituras. Pero aquí, ¿verdad? El autor nos está pidiendo, dice, que nos enfoquemos en el Señor, que pongamos la fe en el Señor. No vamos a ser defraudados. Es poner lo más valioso que tenemos a los pies de Cristo. Nuestra confianza, nuestra fe. Y muchas veces es difícil, como les digo. Pero recuerda una cosa, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. O sea, al momento de que, por ejemplo, si yo necesito, ¿verdad?, un trabajo, por así decirlo. Oro a Dios, Señor, dame un trabajo. ¿Qué creen que va a pasar? Alguien va a tocar a mi puerta y va a decir, hey, necesito un chofer para mover mi mercancía. Necesito, ¿verdad?, una persona que sepa hacer X o Y cosa. No, hermano, no, así no funciona. Tenemos que orar a Dios en lo secreto, como dice el Señor, y allá afuera el Señor te va a exaltar. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de que yo oro en mi cuarto, yo tengo que tener la fe y la certeza de que al salir, Dios me va a abrir una puerta. Si no es ese día, va a ser el día siguiente. Pero algo se va a mover. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel y dice la palabra que Él es justo, hermanos, también. Entonces, hermanos, enfoquemos nuestra fe en el Señor. Nuestros ojos deben estar fijos ahí, hermanos, en esa cruz, porque ahí fue pagado todo, hermanos. Recordemos esa parte del Señor, ¿verdad?, en la cual Él murió, ¿verdad?, al lado de pecadores, ejecutado por pecadores y llevando el peso de toda la humanidad, de los que estaban vivos y de los que iban a nacer, hermanos. El Señor pagó, consumó, lo dio todo. Ni una gota de sangre escatimó para que tú y yo el día de hoy tengamos la oportunidad. Ese latido de tu corazón es una oportunidad. Cada segundo que pasas en tu vida es una oportunidad más que Dios te da para reconocer y que Él dice, pon tu fe en mí. Deja de mirar las promesas de campaña. Deja de mirar las promesas de los políticos. Deja de mirar todo lo que se mueve a tu alrededor y pon tu mirada en mí. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo en este tema. ¿Y cómo vamos a desarrollar nuestra fe? Practicando, hermanos, practicando la fe. Recordemos, hermanos, que si este es el momento más oportuno o mejor de todos para practicar nuestra fe. Les digo, debemos de orar, debemos de buscar la presencia del Señor si necesitamos algo, hermanos. Y vamos a ver la mano del Señor. Empecemos a practicar nuestra fe. Dice la palabra del Señor, que el que no tiene fe, que se la pida al Señor. De esa forma el Señor nos está pidiendo. Y debemos usar nuestra fe, dice el Señor, para hacer las cosas buenas, hermanos, no para hacer lo malo. Nuestra fe debe ser para hacer las cosas correctamente delante del Señor, hermanos. Ese es el motivo principal por el cual el Señor nos está pidiendo. Enfocar y desarrollar la fe es usarla para bien. El pasaje bíblico menciona a Jesús. Dice, soportó la cruz sin importar, ¿verdad?, la vergüenza que ésta representaba.
¿verdad? Era una vergüenza, ¿verdad? Estar siendo enjuiciado injustamente, siendo castigado casi a la muerte. Él fue desollado literalmente casi todo por completo. Dice la palabra en Isaías, dice, por su llaga fuimos, no por sus llagas, por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, literalmente él era algo así como desgarrado completamente en su piel. Los soldados romanos no se midieron con él. Eso es una verdad, hermanos, ¿verdad? Y a pesar de que había leyes de que no debían de castigar a una persona hasta la muerte, ellos casi lo hicieron con Jesús. Se ensañaron por completo. Ciertamente esa es la verdad. Así que, hermanos, es importante depositar nuestra fe porque Él consumó la fe y hasta el día de hoy Él sigue confiando y Él sigue creyendo en el ser humano. Él sigue creyendo en ti como persona. Él sigue creyendo en ti y Él te sigue esperando con los brazos abiertos porque fue muy alto el precio que pagó el Señor por tu vida, por ti. Dice la palabra aquí, hermanos, en Gálatas, me brinqué un poco. En Gálatas 3:26 dice la palabra, hermanos. Déjenme un segundo, la voy a encontrar aquí. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué somos llamados hijos de Dios? Dice, y todos los que le recibieron, dice el pasaje bíblico, y todos los que le recibieron les dio poder, potestad de ser llamados hijos. ¿Por qué? Porque hemos depositado la fe en Jesús. Hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, que dejando su trono, vino, se humilló y muerte de cruz tuvo. De esa forma, el Señor nos está pidiendo que sigamos adelante, hermanos, en nuestra fe, que no flaqueemos, hermano, en ninguna de las cosas. Recordemos lo que dice el pasaje de Hebreos, en Hebreos 11, la definición de la fe. Dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a leer una parte y quiero que entiendan a qué se refiere la palabra fe y cómo la vemos reflejada a través de la Biblia. ¿Qué cosas hicieron los antiguos para alcanzar un nivel de fe grande? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dice, dando Dios testimonio de su ofrenda y muerto aún habla por ella. Dice lo que hace la fe. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le halla y que es galardonador de los que le buscan. Recordemos, hermanos, esa parte cuando Jesús llama a un niño y dice, si no fueres como este niño, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Por qué se refería a un niño? Tal vez un niño de los de antes, ¿verdad? Ahorita ya están un poco más avispados, ¿verdad? No es que sean malos, ¿verdad? No. Me refiero a que los niños el día de hoy tienen un nivel intelectual un poco diferente al que tenían antes, ¿verdad? Pero más sin embargo un niño sigue siendo un niño inocente. ¿Qué es lo que hace un niño? Un niño lo cree. Usted le dice, súbete, ¿verdad?, aquí al carro. Y le dices, aviéntate, y el niño se avienta. ¿Por qué? Porque él tiene fe en su papá. Él sabe que no lo va a dejar caer en el piso. Es más, ni tiene idea de que se puede estrellar. Pero así es la mente de un niño, limpia, pura, obediente. De esa forma, hermanos, el Señor confronta a sus discípulos y le dice, si no fueres como uno como este niño de aquí, simple y sencillamente, primero, no ibas a creer en Él. No iban a creer en Él, pero hubo gente que sí creyó y seguimos creyendo, hermanos. Dice la palabra del Señor, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. O sea, somos 3 veces bendecidos, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que nosotros no vimos, o sea, nosotros no estamos mirando y creemos. Tremendo lo que pasó con Tomás, cuando su discípulo, cuando dice, no, pues si yo no meto el dedo en la llaga ahí de Jesús, no voy a creer, porque el Señor ya había resucitado y él no creía.
siendo que Él les había dicho muchas veces que Él iba a resucitar. Ahora, hermanos, nosotros tenemos fe y nos las ha dado el Señor. Dice el Señor, ¿verdad? Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. El pasaje está en Mateo 6, más o menos por ahí. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, tú tienes un galardón, tú vas a tener respuesta. Cuando clames a Dios de todo tu corazón, Él te va a escuchar. No estás hablando al aire, no estás hablando al muro, a una imagen, a un mono, no, estás hablando al Dios de los cielos. Habla con Él, no ocupas repetir tantas cosas. Es hacer lo que yo estoy haciendo ahorita, hablando con Él, diciéndole lo que te pasa, diciéndole lo que te sucede. El Señor está ahí. Si tú lo buscas, Él está ahí y va a estar siempre en tu vida en el momento que tú lo llames, lo invoques, lo busques. Dice aquí, es galardonador de los que le buscan, en el verso 6. Dice, por la fe, dice, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca de que su casa se salvasen, y por fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Estamos en el mismo tiempo, hermanos, y Jesús mismo lo dijo cuando le preguntaron cómo serán los últimos tiempos, como el tiempo de Noé. Ciertamente, muy poca gente está poniendo atención y depositando su fe en el Señor. Ahorita están viendo las noticias, están viendo la calamidad, están viendo los remedios, están viendo tantas cosas y no estamos volteando a ver al Señor. Y el Señor nos está gritando con esta pandemia: ya vengo, estoy a la puerta. Con esta pandemia el Señor le está gritando al mundo: estoy a la puerta. Pero ¿qué queremos? La mayoría, regresar a la normalidad. ¿Para qué? Para hacer lo que estábamos haciendo antes. Precisamente del Señor. El Señor por eso nos llamó la atención. Porque no quiere que hagamos lo que estábamos haciendo antes. Por eso el Señor está tratando con la humanidad, porque no quiere que regresemos a hacer lo que hacíamos antes. No sé qué es lo que estabas haciendo cuando todo esto empezó, pero ciertamente hay cosas que no van a mejorar, simple y sencillamente van a empeorar. Y esto es una llamada del Señor. ¿Por qué, hermanos? Como les decía, mucho tiempo la ciencia se pavoneó de que era lo máximo, de que era algo grande. Podrán decir que fue fue aquel, el que nos mandó el virus, lo que haya sido. Simplemente a la humanidad se estremeció con esto que sucedió. Y así como en la antigüedad el Señor usaba, por ejemplo, a los sirios, a los babilonios, para llamarle la atención a su pueblo, lo puede hacer de la misma forma con quien sea. ¿Por qué? Porque el Señor está llamando la atención de su pueblo y de las personas que todavía tengan oído para escuchar la palabra del Señor. Dice el verso 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El Señor, cuando te llama, no te dice: hey, va a ser así, va a ser así. No, simplemente ve. El hombre fue obediente. Dice que dejó su tierra, dejó su parentela y se fue. Dios le promete que él iba a ser padre de multitudes. Él era de 100 años, su esposa como de 80, imagínense. Y aún así esperaba la promesa de que iba a ser padre. Ella era estéril y él ya era viejo, dice la palabra. Y él seguía esperando la promesa. De repente viene, lo visita el Señor y dice: el año que viene tú vas a ser papá. Le viene la promesa a Isaac. Isaac significa risa, porque dice la palabra que escuchó cuando Sara se rió de que iba a ser mamá. A esa edad Sara se rió y dice que el Señor dice: oh, por cuando te has reído se va a llamar Isaac. Significa que, ¿verdad? Hubo una risa, ¿verdad? Así como yo siendo vieja voy a tener un bebé, un hijo. Y llegó la promesa. Hijo amado. De repente el Señor le dice: sacrifícamelo, sube al monte y sacrifícamelo. Y nosotros pensamos
A veces así llanamente, ¿verdad? Que fue obediente, ¿verdad? Que subió y ciertamente fue obediente. Pero imagínate la lucha de un padre de 100 años, llevando a su único hijo heredero, a su único hijo, a sacrificarlo allá arriba. En el caminar, cuántas cosas no pensó Abraham, pero él siguió actuando en fe. Isaac lo confronta allá arriba y le dice: Padre, dice, veo la lumbre, veo el altar, veo la leña, pero no tenemos ofrenda. Él sabía lo que era un sacrificio. ¿Y qué dice? Abraham le dijo: Jehová Jireh. O sea, Dios proveerá. Eso es lo que significa la palabra. Jehová Jireh. El Señor proveerá. Ciertamente lo amarró. Imagínense el momento tan tremendo, ¿verdad? En el que estaba amarrando a su propio hijo para degollarlo, de acuerdo a lo que Dios le estaba pidiendo. Dice que de repente se aparece el ángel y le dice: detén tu mano, no dañes al niño. Y dice que entre que eso pasaba, estaba enredado un carnero, ¿verdad? En una zarza por ahí. Esa fue la provisión que Dios le mostró a Abraham. Y por eso fue llamado padre de la fe. Porque a ojo cerrado obedeció al Señor. Contracorriente obedeció al Señor. Fue un hombre probado a lo máximo, hermano. Créanme lo que si nos pidiera el día de hoy el Señor, todos fallaríamos tal vez. Yo creo que todos. Porque es tremendo lo que le estaba pidiendo. Pero su nivel de fe era grande. Y hasta el día de hoy, hermanos, el pueblo ha sido grande. El pueblo del Señor es grande. La promesa que Dios le hizo a Abraham se ha cumplido, hermanos. Parte de esa línea estamos aquí. Todos los que hablamos la palabra del Señor, los que predicamos al Señor, de esa línea espiritual venimos. Tal vez no somos hebreos, porque en realidad, ¿verdad? Mucha gente dice: no, pues es que, ¿cuál es la diferencia, verdad, entre este y aquel? Aquellos son judíos, nosotros somos hebreos. O digo, somos gentiles. Pero recordemos que el Señor sacó a Abraham. Él no era hebreo, él era gentil. Él habitaba, ¿verdad?, en Ur de los Caldeos, lo que hoy es Irak, ¿verdad? Pero no me quiero meter mucho en eso, hermanos. Pero la historia es muy hermosa y nos habla del nivel de fe que debemos de tener y dónde depositar nuestra fe. Muchos ejemplos, hermanos, están en esta palabra. Muchos ejemplos de fe. Y ya cuando empieces a conocer al Señor, Dios te va a dar tus propios, lo tuyo, tu nivel de fe. Tú vas a decir: yo estaba así y el Señor me ayudó. Yo estaba así y el Señor estuvo ahí. Yo tuve este problema y vi la mano del Señor. Y empezarás a testificar de lo que Dios ha hecho. Conozco muchos hermanos. Yo mismo te puedo hablar de tantas cosas que me sucedieron cuando empecé a buscar al Señor. Porque el Señor me escuchó, hermanos. Y hasta el día de hoy no nos ha dejado. Nos pasó la pandemia también y nos libró. Y aquí seguimos de pie, hermanos, por la pura misericordia de Él. Hermanos, este es el tema del día de hoy. Espero que te haya servido. Deposita tu fe y tu confianza en el Señor. Y la paz de Cristo esté siempre contigo y con cada uno de tus familiares. Dios te bendiga.